Iván, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Exitosa Perú. Giovanna, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Bueno, la situación que enfrenta el gabinete Bellido es una situación bastante complicada, una situación bastante precaria, a pesar de que el Parlamento de la República pues le ha otorgado la confianza con 74 votos. Creo que esto ha sido una confianza más en términos tácticos que en términos reales, por lo cual el gabinete Bellido sigue enfrentando pues fuertes cuestionamientos de parte del Poder Legislativo, que además es un rol que tiene este Poder del Estado. Sin embargo, también es importante recordar que al parecer lo que está ocurriendo en el gabinete Bellido es una suerte de implosión, ¿no? Porque los problemas internos, las fracturas internas entre los miembros del gabinete pues son más que evidentes, más aún ahora que el señor Bellido ha indicado que le ha pedido la renuncia al señor Maraví y simplemente no la ha presentado, ¿no? Ya, diferente al tema Béjar, que sí la presentó, ¿no? En el tema Béjar ha sido más fácil sacarle por comentarios que hizo sobre el terrorismo, vinculación con la Marina de Héctor Béjar, el ex canciller, y a Iber Maraví le dan la potestad de decidir si se queda o se va. ¿Por qué podrían pasar esas cosas dentro del gobierno? Bueno, en realidad, Pedro, muy buenos días. En realidad lo que ocurre es un tanto el desempeño de cada uno de los ministros. Yo, desde que tengo uso de razón, cuando un primer ministro solicita la renuncia de uno de sus ministros, estos generalmente inmediatamente pues lo presenta, porque hay una relación de jerarquía entre uno y otro. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora en el caso del señor Maraví es algo realmente insólito, porque lo que salió en la prensa el día de ayer es que el presidente del Consejo de Ministros pues ha requerido la renuncia de este ministro de Estado. Sin embargo, él simplemente se está negando a presentar esta renuncia, y lo cual evidencia claramente que no hay pues una relación de una lealtad de uno a otro, no hay una cohesión entre los miembros del gabinete, y por el contrario cada uno está jugando a salvar su pellejo, porque es evidente que el presidente del Consejo de Ministros, para requerir una renuncia a uno de los ministros de Estado, tiene que haber realizado las coordinaciones necesarias con el presidente de la República. No puede ser algo que simplemente se le ocurre a él y que no es algo coordinado. Claro, pero Iván, sin embargo, esta decisión se ve algo bastante rara, ¿no? ¿Cómo leemos esta situación? ¿Por qué? Porque tenemos ahora al ex canciller Héctor Béjar hablando sobre el gobierno de Pedro Castillo, y no hablando bien sobre el gobierno de Pedro Castillo, diciendo que el 50% de la gente que está trabajando, de los puestos que están, por ejemplo, en la presidencia y en la presidencia del Consejo de Ministros, son o familiares de Pedro Castillo, o cercanos a él, o cercanos a Perú Libre, o a algunos que le ha dado algún tipo de ayuda durante la campaña, y que ahora, digamos, se le está respondiendo de esta manera, dándole un cargo en el gobierno. Esto lo tenemos de un ex canciller al que le pidieron su renuncia. Ahora piden la renuncia de otro ministro y no acepta renunciar. ¿Cómo tenemos que leer esto? Tendríamos que señalar que esto marca que en verdad son políticos o son cargos que han sido sin conveniencia o sin amistad previa entre los ministros, o podemos hablar de una ruptura fuerte y falta de liderazgo en el gabinete. Bueno, en realidad existen varias lecturas. Una de esas lecturas que se está evidenciando una vez más, lo que ya no es un secreto porque todas las fuerzas políticas democráticas están diciéndolo, más allá de que le guste o no le guste al partido de gobierno, es que el gabinete Bellido es realmente un gabinete completamente improvisado, porque se ha llamado para que ocupen las diferentes carteras en los diferentes ministerios a personas para pagar favores políticos, y no se ha respetado el criterio que generalmente se exige para esto, que es que sean gente proba, gente competitiva. Y incluso lo que se está evidenciando a raíz de las declaraciones del ex canciller Béjar es que no solo no se ha pensado en la idoneidad de las personas que van a asumir el cargo, sino simplemente se ha pensado en colocar en esos cargos de tanta responsabilidad a personas que han participado de la campaña o a quienes se les debe favores políticos, en donde incluso se ve pues una escasa cohesión política e ideológica entre los miembros del gabinete. Sabemos que el ministro de Economía dispara para un lado, el canciller dispara para otro lado, el presidente del Consejo de Ministros dispara para otro lado, y eso ante una ausencia total de liderazgo del presidente Castillo, que, como ha indicado el ex canciller Béjar, simplemente desde que ha asumido la presidencia pues está encerrado en Palacio y no toma decisiones, o simplemente no evidencia el norte que quiere darle a su gobierno, ¿no? Pero ahora, Iván, ¿crees tú que en estos momentos hay una crisis política que cada vez se va haciendo insostenible dentro del Ejecutivo o dentro del Palacio de Gobierno? Porque, por ejemplo, me parece interesante la lectura que le das. Cuando el presidente del Consejo de Ministros pide la renuncia de un ministro de Estado, esta petición es básicamente una orden. Es decirle, ¿sabes qué? No te necesitamos y presenta tu renuncia. En este caso, Maraví no lo hizo. Se avala en que el presidente Pedro Castillo debe tomar la decisión final. Y la fricción que existiría es que Guido Bellido no ha sido puesto por Pedro Castillo, sino por Vladimir Cerrón. Y que Iber Maraví no es gente de Vladimir Cerrón, sino de Pedro Castillo. ¿Habría esta pugna de poder dentro del Palacio de Gobierno en estos momentos?
Bueno, Pedro, esto es algo que ya se ha evidenciado a raíz de diferentes expresiones que se han dado estos últimos días. Es evidente que Iber Maraví no reconoce a Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros, como su jefe, sino por el contrario, él ve o está requiriendo una participación directa del presidente de la República, Pedro Castillo. Esto es algo completamente inédito, insólito. Yo no recuerdo que esto haya ocurrido en el pasado. Y esto evidencia pues que hay diferentes sectores dentro del oficialismo que están pugnando por, digamos, ejercer como oficialistas y están exigiendo el empoderamiento de una u otra parte dentro del gobierno. Uno se exige pues el empoderamiento del presidente de la República, como debería ser respetando el orden constitucional, y otros están esperando la participación del señor Vladimir Cerrón, que tiene fuerte influencia en la bancada parlamentaria de este grupo político, pero también sobre el mismo presidente de la República y más aún sobre el premier Bellido. Esta serie de, digamos, inconsistencias en el ejercicio del poder, pues hablan de un proceso de una implosión que se está dando dentro del Ejecutivo, lo cual ni siquiera se le puede responsabilizar al Legislativo, sino simplemente a la manera como se ha pretendido gobernar desde el primer momento, y esto es evidente que en los próximos días va a empezar a mostrar cada vez más sus inconsistencias, hasta que seguramente el presidente de la República se va a ver obligado a pues formar un nuevo gabinete, porque a todas luces este gabinete no está pues enfocado en lo que debiera ser entonces, su Iván, responsabilidad central, que es gobernar, ¿no? Para ti, el paso final a todo esto que está sucediendo, la situación que se está viviendo en el Ejecutivo, el paso final es que se cambie todo el gabinete, o al menos al presidente del Consejo de Ministros y a la mayoría de ministros cuestionados. Evidentemente, yo creo que el gabinete como está conformado en este momento, si bien ha recibido la confianza formal de parte del legislativo, en el fondo sigue sosteniendo los principales cuestionamientos, y no estamos hablando de cuestionamientos menores. En realidad la única solución es que el presidente Pedro Castillo pues nombre a un presidente del Consejo de Ministros que cuente con los galones necesarios para poder ejercer el cargo, por un lado, y por otro lado a ministros que estén alejados de cuestionamientos tan complicados como los que hay en este momento. Creo que si esto no se da, lo que va a ocurrir es que el legislativo va a empezar a tomar las armas y vamos a dejar esta etapa de guerra fría entre los poderes, entrar ya a un terreno de censuras de ministros, ¿no? Justamente mi siguiente pregunta iba en ese sentido. El rol que debería jugar en estos momentos el Congreso de la República, aplicar o tomar esta petición que tiene el presidente del Consejo de Ministros, que los dejen trabajar, o ejercer el control político, que para muchos podría sonar ya casi una persecución contra varios ministros de Estado. Bueno, en realidad el Parlamento de la República tiene que asumir una responsabilidad muy importante, porque en ellos está el control político y también la estabilidad política de nuestro país. Eso no significa que ellos pues den una carta en blanca al Ejecutivo para que haga lo que mejor le parezca. Siempre están sujetos al control político. En realidad creo que, visto lo que ha ocurrido en el último quinquenio, el Parlamento está actuando de una manera, vamos a llamarle sensata, porque muy bien ellos podrían haber respondido al nombramiento del señor Bellido con una denegatoria de confianza. Sin embargo, más allá de que si es idóneo o no este gabinete, ellos, para tratar de mantener, digamos, para no quemar sus herramientas constitucionales, han decidido pues darle la confianza. Sin embargo, ellos tienen que ver también de cumplir con sus responsabilidades enmarcadas en la Constitución y asegurar de cumplir de manera fiel esto. Entonces, por el momento creo que han actuado de manera correcta. Sin embargo, en el mediano plazo pues es insostenible que recurran a las herramientas constitucionales de control político que tienen. Por ello es indispensable que el gabinete Bellido o el presidente Castillo empiecen pues a nombrar a personas idóneas en el cargo, para evitar una confrontación que no le beneficia a nadie en este momento, ¿no? Para ti, entonces, ha quedado claro el mensaje del Congreso y queda claro el mensaje para Pedro Castillo, que es: te damos la confianza, pero hay que cambiar a estos personajes dentro del gabinete. Sí, ese es el mensaje que ha dado el Parlamento, sobre todo los grupos políticos que han apoyado, que han dado formalmente la confianza al gabinete Bellido. Ahora ya toca al Ejecutivo, en la cabeza del presidente Castillo, pues tomar las decisiones que permitan alejar de estos cuestionamientos a su gabinete y que les permitan trabajar. Si ellos van a estar permanentemente respondiendo a los cuestionamientos o en crisis generadas por ellos mismos, es evidente que no van a lograr los objetivos de gobierno que se han planteado, y esto se va a ver reflejado de manera muy próxima pues en el deterioro de los indicadores. Hay indicadores ya bastante preocupantes, como el retraso en el proceso de vacunación, o incluso en algunas regiones del país, como en el Cusco, por ejemplo. Lo que está ocurriendo con el programa Aprendo en Casa es que se ha vuelto completamente irregular. Entonces ya está mostrando algunos digamos, deterioro de indicadores de este gobierno, producto de que no está pudiendo gobernar por las propias inconsistencias que tienen ellos adentro, que creo que están en camino a una implosión, ¿no? Bien, Iván, muchas gracias por la comunicación compartida con Exitosa Perú.